Hola a todos y bienvenidos a una nueva inversión. Hoy nos vamos a adentrar en un tema que puede parecer complejo, pero que en realidad es fundamental para entender el mundo actual. Así es. Cómo las democracias y esos sistemas que a menudo damos por sentados pueden debilitarse e incluso desaparecer. Exacto. Y para guiarnos en esta inmersión vamos a explorar el libro Cómo mueren las democracias Ajá. de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, dos profesores de Harvard que se han dedicado a estudiar a fondo el autoritarismo. Y lo que me parece fascinante de este libro es que los autores, al escribirlo, se vieron confrontados con una realidad que los impactó. Mm. Tras años estudiando el declive democrático en otros países, empezaron a notar señales preocupantes en su propio país, Estados Unidos. Mm. Imagínense la sorpresa al cuestionarse la estabilidad de la democracia en un país con tanta tradición democrática. Claro, es que nos recuerda que la democracia no es un estado inamovible, Ya. sino un proceso delicado que requiere atención y cuidado constante. Ya. Y aquí es donde esta inmersión se vuelve relevante para ti. Porque no se trata solo de teoría política, sino de aprender a identificar las señales, Sí, a veces sutiles, de que algo no anda bien. totalmente. Y precisamente para explicar esto, Levitsky y Ziblatt utilizan un concepto muy interesante, los guardarraíles de la democracia. ¿Puedes ¿Ya? contarnos un poco más sobre este concepto? Por supuesto, los guardarraíles son esas normas no escritas, esos códigos de conducta que si bien no están en las leyes, Sí. son fundamentales para que la democracia funcione. Para visualizarlo mejor, pensemos en un partido de baloncesto callejero donde no hay árbitros Me profesionales. gusta la analogía. Siempre es más fácil entenderlo con ejemplos cotidianos. En ese partido, aunque no haya un árbitro con un silbato, Claro. existen reglas informales como que cada jugador reconoce sus propias faltas. Mm. Estas reglas no escritas basadas en la confianza y el juego limpio permiten que el juego fluya sin problemas. Entonces, en política también existen esas reglas no escritas que todos deben respetar. Exactamente. Levitsky y Ziblatt las llaman tolerancia mutua y contención institucional. Tolerancia mutua significa aceptar que tus oponentes políticos, aunque no estés de acuerdo con ellos, Sí. tienen derecho a existir y a competir por el poder. Y la contención institucional implica que los líderes políticos, a pesar de tener el poder para hacerlo, Ah. se abstengan de utilizar todas las herramientas a su disposición para aplastar a sus rivales o manipular el sistema a su favor. Entiendo. Si estas normas se debilitan la democracia, se vuelve vulnerable como si le quitáramos los frenos a un auto en movimiento. Exacto. ¿Podrías darnos ejemplos históricos que ilustren cómo esta erosión de las normas ha llevado al declive de la democracia en el pasado? Claro, Levitsky y Blatt nos ofrecen varios casos. Uno de ellos es el ascenso de Benito Mussolini en Italia. Sí. La imagen popular es que Mussolini llegó al poder a través de un golpe de Estado violento con su famosa marcha sobre Roma. Sí, recuerdo esas imágenes de los camisas negras marchando hacia la capital. Sin embargo, la historia es más compleja. Aunque la amenaza de violencia fascista era real, Mussolini fue invitado a formar gobierno por el rey Víctor Manuel III, aprovechando las divisiones políticas y el miedo al socialismo. Es decir, utilizó el propio sistema político a su favor, explotando sus debilidades. Es un recordatorio de que la historia a veces nos revela detalles que cambian nuestra percepción de los hechos. Totalmente. Otro ejemplo que mencionan los autores, y que es relevante para entender el contexto actual, es el auge de grupos extremistas en Estados Unidos durante la década de 1930, en plena crisis económica. Claro, en medio de la Gran Depresión, con millones de personas desempleadas y un clima de incertidumbre generalizada. En ese contexto surgen figuras como el padre Charles Coughlin, un sacerdote católico con un programa de radio que llegaba a millones de oyentes. Ajá. Coughlin era abiertamente antisemita, atacaba la democracia parlamentaria y promovía ideas fascistas, incluso llegó a elogiar a Mussolini y a Hitler. Y a pesar de su extremismo, era inmensamente popular. Imaginemos el impacto que un personaje así podría tener hoy en día con las redes sociales. Exactamente. Es un recordatorio de que la democracia no es algo estático, que siempre hay fuerzas que buscan debilitarla, especialmente en momentos de crisis. ¿Recuerdas las elecciones de 1936 en Bélgica? Dos partidos de extrema derecha, el Rexista y el Vlaams National Verbond, obtuvieron un éxito electoral considerable al capitalizar el descontento público y desafiar la legitimidad de los partidos tradicionales. Es decir, que aprovecharon la crisis para erosionar la confianza en el sistema, ¿verdad? Así es. Y lo preocupante es que, aunque no llegaron al poder, contribuyeron a normalizar un discurso extremista que luego tuvo consecuencias devastadoras en Europa. Estos ejemplos nos muestran cómo la historia se repite con diferentes actores, pero con patrones similares. ¿Te has preguntado alguna vez cómo podemos identificar a un líder con tendencias autoritarias en la actualidad? Es una pregunta que me hago con frecuencia. ¿Existen señales de alarma a las que debamos prestar atención?
Afortunadamente, Levitsky y Ziblatt nos brindan una especie de manual de instrucciones para identificar a un potencial autócrata. Han identificado 4 señales de alarma que, si se presentan juntas, deberían ponernos en alerta. Suena muy útil, sobre todo en estos tiempos donde la información a veces nos confunde. ¿Cuáles son esas señales? La primera señal es el rechazo o la débil aceptación de las reglas democráticas del juego. Es decir, si un líder cuestiona la Constitución, sugiere la posibilidad de cancelar elecciones o propone medidas antidemocráticas como prohibir ciertos partidos o limitar derechos civiles, es una señal de alerta. Claro, si un líder no cree en la democracia, difícilmente la va a defender. Pero ¿no crees que algunos líderes podrían intentar ocultar su desprecio por la democracia? ¿Cómo podríamos detectarlo en etapas tempranas? Esa es una excelente pregunta. Es cierto que algunos líderes pueden ser más astutos y ocultar sus verdaderas intenciones, pero hay otras señales a las que podemos prestar atención. La segunda señal que mencionan Levitsky y Ziblatt es la negación de la legitimidad de los oponentes. Es decir, cuando un líder no ve a sus rivales como adversarios políticos con los que se puede debatir y negociar, sino como enemigos, traidores o amenazas a la seguridad nacional. Entiendo. Es como si intentaran deshumanizar a sus oponentes para justificar cualquier acción en su contra. Es algo que hemos visto a lo largo de la historia, ¿verdad? Exactamente. Y la historia nos enseña que este tipo de retórica puede tener consecuencias muy peligrosas. La tercera señal de alarma es la tolerancia o incluso el fomento de la violencia. Un líder con tendencias autoritarias puede tener vínculos con grupos armados o paramilitares o bien no condenar de forma clara y contundente la violencia ejercida por sus seguidores. Y en un ambiente polarizado, este tipo de tolerancia a la violencia puede escalar rápidamente y tener consecuencias terribles. Así es. Y la cuarta señal de alarma, que está estrechamente relacionada con la anterior, es la predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición, incluyendo la libertad de prensa, de expresión y de reunión. Controlar la información y silenciar las voces críticas es un clásico de los regímenes autoritarios. Exactamente. Controlar la narrativa y el flujo de información es clave para cualquier líder que busca consolidar su poder de forma autoritaria. Estas 4 señales, si se presentan de forma conjunta y persistente, son un claro indicador de que un líder tiene tendencias autoritarias y que la democracia está en peligro. Es como una guía práctica para protegernos de la erosión democrática, ¿verdad? Pero más allá de estas señales, ¿qué papel juegan los partidos políticos en la protección de la democracia? Los partidos políticos en un sistema democrático sano actúan como filtros o guardianes, evitando que candidatos extremistas o con tendencias autoritarias lleguen al poder. Tradicionalmente, los partidos tienen mecanismos internos para seleccionar a sus candidatos, evaluando su experiencia, sus propuestas y su compromiso con los valores democráticos. Es decir, que hacen una especie de control de calidad para asegurar que solo lleguen al poder personas aptas para el cargo. Exactamente. Para ilustrar esto, podemos comparar 2 casos en Estados Unidos, el de George Wallace en 1968 y el de Donald Trump en 2016. Wallace, un gobernador segregacionista del sur, intentó llegar a la presidencia con un discurso populista y racista muy similar al de Trump. Pero en esa época los partidos políticos tenían mucho más poder e influencia. Sí, en 1968 el sistema de nominación de candidatos estaba controlado por las élites de los partidos. Wallace, a pesar de su popularidad entre ciertos sectores, no logró obtener el apoyo del Partido Demócrata y tuvo que presentarse como independiente, lo que le condenó al fracaso. Sin embargo, Trump logró burlar el filtro de los partidos, ¿verdad? Exactamente, Trump, a pesar de no tener experiencia política previa y demostrar un claro desprecio por las normas democráticas, logró ganar las primarias republicanas y llegar a la presidencia. Eso nos hace pensar en cómo ha cambiado el panorama político en las últimas décadas. ¿Qué factores crees que contribuyeron a que Trump pudiera sortear los filtros tradicionales de los partidos políticos? Hay varios factores que influyeron en el éxito de Trump. Por un lado, la erosión de los mecanismos de control dentro de los partidos que se han debilitado con el tiempo. Y por otro lado, la creciente influencia de los medios de comunicación y las redes sociales que han transformado la forma en que se hace política. Es decir, que la transformación del panorama mediático y político ha jugado un papel importante en el declive de las normas democráticas. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre esto? Con gusto. En Estados Unidos, la erosión de las normas democráticas se puede rastrear hasta la década de 1980 con el ascenso de figuras como Newt Gingrich, quien impulsó una estrategia de confrontación y polarización en el Congreso. Y si pensamos en el sistema de nominación que frenó a Wallace en 1968, ¿qué cambios sufrió? Tras la caótica Convención Demócrata de 1968 en Chicago, marcada por protestas contra la guerra de Vietnam y la brutalidad policial, se implementaron reformas al sistema de nominación a través de la Comisión McGovern-Fraser. ¿Y cuál era el objetivo de esta comisión? Su objetivo era democratizar y transparentar el proceso de nominación, dando más poder a las bases del partido y menos a las élites.
Sin embargo, tuvo un efecto secundario imprevisto, debilitó el control de los partidos sobre sus candidatos. Es decir, que la intención era buena, pero el resultado fue paradójico. Al intentar hacer la democracia más participativa, se creó una vulnerabilidad que luego fue explotada por un líder con tendencias autoritarias. Exactamente. Y este proceso se vio agravado por otros factores como el auge de la intolerancia partidista alimentada por la polarización mediática y el surgimiento de medios de comunicación partidistas como la radio hablada y las cadenas de noticias por cable. Es increíble cómo un cambio en el panorama mediático puede tener un impacto tan profundo en la política. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo esta creciente intolerancia se ha traducido en acciones políticas? Claro, Newt Gingrich, en la década de 1990, fue pionero en el uso de tácticas agresivas y polarizadoras en el Congreso, atacando a la legitimidad de sus oponentes demócratas y presentándolos como enemigos del país. Su sucesor como líder republicano en la Cámara de Representantes, Tom Daley, fue aún más agresivo, impulsando una estrategia de guerra total contra los demócratas y utilizando tácticas como el proyecto de la calle K para presionar a los legisladores demócratas. Es decir, que se ignoraron las normas de ética y respeto al adversario con tal de obtener una ventaja política. Y esta tendencia continuó en los años siguientes. Desafortunadamente sí. Un ejemplo claro es la redistribución de distritos electorales en Texas en la década de 2000. En 2003, los republicanos liderados por Tom Daley impulsaron una agresiva redistribución de distritos con el objetivo de asegurar una mayor representación republicana en el Congreso. Recuerdo que los demócratas, para evitar que se aprobara la ley, hicieron algo bastante inusual. Sí, los demócratas, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado Estatal de Texas, abandonaron sus puestos de trabajo y huyeron del estado para evitar que se alcanzara el quórum necesario para votar la ley. ¡Wow! Eso sí que es una muestra de resistencia política. Fue un acto desesperado ante lo que consideraban un ataque frontal a la democracia. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la ley finalmente se aprobó, dando a los republicanos una ventaja significativa en las elecciones siguientes. Este caso ilustra claramente cómo la manipulación del sistema electoral, como la redistribución de distritos o las leyes que dificultan el voto de ciertos grupos, es otra forma de debilitar la democracia. Y la polarización mediática que ya mencionamos antes ha jugado un papel importante en este proceso, ¿no? Sin duda. La creciente división del panorama mediático con medios de comunicación que se dirigen a audiencias partidistas y que a menudo difunden información sesgada o incluso falsa ha contribuido a aumentar la desconfianza, la intolerancia y la hostilidad entre diferentes grupos. Y si pensamos en ejemplos concretos, la cobertura mediática de la candidatura de Barack Obama en 2008 es un caso que marcó un antes y un después en la intolerancia partidista en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, la campaña de 2008 fue un punto de inflexión. A través de medios de comunicación de derecha como Fox News, se difundieron ataques virulentos contra Obama, presentándolo como un radical antiamericano, un musulmán encubierto o incluso un socialista. Y lo preocupante es que estos ataques no se limitaron a los medios de comunicación, sino que fueron adoptados por figuras prominentes del Partido Republicano. Exactamente. Políticos como Sarah Palin, quien fue la candidata a la vicepresidencia junto a John McCain, repitieron estas acusaciones sin fundamento, contribuyendo a crear un clima de hostilidad y deslegitimación hacia Obama. Y esta tendencia se intensificó aún más durante la presidencia de Obama. Sí, durante los 8 años de gobierno de Obama, la derecha radical intensificó sus ataques, cuestionando su lugar de nacimiento, su religión y su patriotismo. Y lo que es más preocupante, estas ideas extremistas se fueron filtrando hacia el Partido Republicano en general, creando un ambiente de polarización y desconfianza sin precedentes. Entonces lo que comenzó como un ataque desde la periferia acabó contaminando el discurso del principal partido de oposición. Exacto. Y esto nos lleva al siguiente punto de nuestra inmersión, el surgimiento de Donald Trump y su impacto en la democracia estadounidense. Un tema complejo y a la vez crucial para entender el panorama político actual. ¿Cómo crees que Trump se benefició de este contexto de erosión democrática para llegar al poder? Pues sí, Trump supo capitalizar ese contexto de erosión democrática y de alguna manera encarnó todas esas tendencias que veníamos mencionando. Es que si repasamos todo lo que hemos visto hasta ahora, parece que la erosión de las normas democráticas en Estados Unidos creó el caldo de cultivo perfecto para la llegada de alguien como Trump a la presidencia. Totalmente de acuerdo. Lo fascinante y a la vez preocupante del caso de Trump es que su candidatura desafiaba todas las convenciones. No tenía experiencia en cargos públicos, su discurso era incendiario y sus propuestas a menudo eran vagas o contradictorias. Sin embargo, supo conectar con un sector del electorado que se sentía ignorado y frustrado con el sistema político. Es decir, que Trump supo leer el descontento y la polarización que ya existían en la sociedad estadounidense y los utilizó a su favor. Exacto. Se presentó como un outsider, un hombre de negocios exitoso ajeno a la élite política tradicional a la que acusaba de corrupción e ineficacia.
Este mensaje resonó con fuerza entre aquellos que se sentían alienados por la globalización, la inmigración y los cambios culturales. ¿Te suena familiar este tipo de discurso? Seguro que sí. Es un discurso que apela al miedo y la nostalgia y que busca crear una división entre nosotros y ellos. Lo peligroso es que Trump no tuvo reparos en utilizar tácticas que antes se consideraban inaceptables en la política estadounidense. Rompió con las normas de contención institucional y tolerancia mutua, que, como vimos, son esenciales para una democracia sana. Insultó a sus oponentes, los acusó de ser criminales, puso en duda la legitimidad del proceso electoral e incluso llegó a incitar a la violencia en sus mítines. Viendo todo esto, cuesta entender cómo logró ganar las elecciones. Bueno, su éxito se puede explicar por varios factores. Por un lado, conectó con las emociones de un sector del electorado blanco que se sentía amenazado por los cambios demográficos y culturales del país. Les ofreció un discurso nostálgico prometiendo hacer América grande otra vez, un mensaje que resonó con fuerza entre aquellos que veían con temor la creciente diversidad racial y étnica de Estados Unidos. Entonces capitalizó el miedo al cambio y la pérdida de estatus de un sector de la población. Exactamente. A esto se sumó la debilidad del Partido Republicano, que tras años de polarización y radicalización no supo o no quiso frenar la candidatura de Trump. Muchos líderes republicanos, a pesar de sus reservas, acabaron apoyándolo por miedo a perder el voto de sus bases. Y también hay que considerar el papel de los medios de comunicación en la victoria de Trump. Sin duda, cadenas de noticias como Fox News, con una audiencia mayoritariamente conservadora, le dieron una plataforma para difundir su mensaje sin apenas cuestionamiento. Y las redes sociales, con su capacidad para viralizar información y crear burbujas de filtro, también jugaron un papel crucial en la polarización del electorado. Es decir, que Trump supo utilizar a su favor la fragmentación del panorama mediático y la dinámica de las redes sociales. ¿Y qué pasó una vez que llegó a la presidencia? Continuó con esta dinámica de erosionar las normas democráticas. Lamentablemente sí. Desde el primer día de su mandato, se dedicó a desmantelar los controles y equilibrios que son esenciales para una democracia sana. Intentó obstruir la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones, despidió al director del FBI James Comey y presionó al Departamento de Justicia para que investigara a sus oponentes políticos. Además, sembró la idea de que el sistema estaba amañado en su contra, poniendo en duda la legitimidad de las elecciones. ¿Cómo crees que esto ha afectado la confianza de los ciudadanos en la democracia? El problema es que Trump, incluso antes de las elecciones de 2020, afirmaba que si perdía sería por fraude electoral, y tras su derrota se negó a aceptar los resultados, incitando a sus seguidores a protestar e incluso a asaltar el Capitolio. Este tipo de acciones socavan la base misma de la democracia, la aceptación pacífica de los resultados electorales. Es un precedente peligroso que podría tener consecuencias a largo plazo. Y ante este panorama, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos defender la democracia ante este tipo de amenazas? Bueno, Levitsky y Ziblatt en la última parte del libro nos ofrecen algunas recomendaciones. En primer lugar, destacan la importancia de construir coaliciones amplias que trasciendan las divisiones partidistas. Es decir, unir fuerzas con aquellos que, aunque no compartan todas nuestras ideas, estén de acuerdo en defender la democracia. Un frente común para proteger los valores democráticos. Exacto. Argumentan que para hacer frente a las amenazas autoritarias es necesario unir a un amplio espectro de la sociedad, desde progresistas hasta conservadores moderados, pasando por grupos minoritarios, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado. Y mencionan otras estrategias para fortalecer la democracia. Sí, también hablan de la importancia de promover la igualdad económica. Argumentan que la desigualdad económica es un caldo de cultivo para el autoritarismo. Cuando la brecha entre ricos y pobres se amplía, la gente se siente más insegura y desconfiada, y es más fácil que caiga en la tentación de apoyar a líderes populistas que prometen soluciones fáciles a problemas complejos. Entiendo. La justicia social no es solo un objetivo deseable en sí mismo, sino que también es una condición necesaria para la salud de la democracia. Exacto. Y por último, hacen hincapié en la necesidad de restaurar las normas democráticas que se han ido erosionando en las últimas décadas. Esto implica fortalecer los mecanismos de control dentro de los partidos políticos, promover un periodismo independiente y riguroso, educar a la ciudadanía sobre la importancia de la democracia y sus valores, y sobre todo exigir a los líderes políticos que se comporten con responsabilidad y respeto a las instituciones. Es decir, que la defensa de la democracia es una tarea que nos incumbe a todos, ciudadanos, políticos, periodistas, educadores. Todos tenemos un papel que jugar. Así es. Y esta tarea, como nos recuerdan Levitsky y Ziblatt, es más urgente que nunca en un mundo donde la democracia está bajo asedio en muchos países. Y para terminar nuestra inmersión, me gustaría recordar una idea que me pareció especialmente poderosa, la analogía que utilizan para describir la democracia. La línea que se forma a la derecha, una frase del escritor E.B. White. Es una imagen muy potente, ¿verdad?
Nos recuerda que la democracia no es algo abstracto o grandilocuente, sino algo que se construye en el día a día, en las pequeñas acciones cotidianas. Es la disposición a respetar las normas, a esperar nuestro turno, a escuchar al otro, a ceder cuando es necesario. En definitiva, es un ejercicio constante de civismo y responsabilidad individual. Entonces, si la democracia es esa línea que se forma a la derecha, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para asegurarnos de que esa línea se mantenga fuerte y que nadie intente saltársela? Esa es la pregunta clave. Y cada uno de nosotros debe encontrar su propia respuesta. Pero lo importante es ser conscientes de que la democracia no se mantiene sola, requiere nuestro compromiso y participación activa. Totalmente de acuerdo. Y creo que con esta reflexión podemos dar por concluida nuestra inmersión en cómo mueren las democracias. Ha sido un viaje fascinante que nos ha permitido comprender mejor los peligros que acechan a la democracia y las acciones que podemos tomar para protegerla. Espero que esta inmersión haya sido útil para ti y que te inspire a ser un ciudadano más activo y comprometido con la defensa de la democracia. Y para aquellos que quieran profundizar en este tema, les recomendamos encarecidamente la lectura del libro Cómo mueren las democracias. Es una obra fundamental para entender los desafíos que enfrentan las democracias en el siglo XXI. Así es. Recuerda, la democracia es un tesoro frágil que debemos cuidar entre todos.